Vamos a tratar el tema de los ciclones tropicales como una de las principales amenazas climáticas en el planeta. Para ello vamos a definirlo y ver las características principales, luego veremos los factores necesarios para su formación y los tipos de formaciones ciclónicas que existen, las regiones afectadas y cuándo se producen, es decir, la estacionalidad, cuáles son las principales amenazas de los ciclones tropicales, propiamente dicho, fundamentalmente relacionadas con sus efectos, y por último veremos algunos ejemplos. En primer lugar, para definir un ciclón tropical se puede definir como una estructura móvil de ámbito intertropical en la que se ponen en juego enormes cantidades de energía que contribuyen a llevar calor desde la zona cálida del planeta hacia los polos, es decir, contribuyen al equilibrio térmico del planeta. Como principales características hemos de decir que son centros que tienen un diámetro bastante más pequeño que una borrasca típica del mundo templado, de tal forma que hablamos de un diámetro entre 200 y 500 kilómetros, una presión muy baja en superficie, nubes de gran desarrollo vertical en forma de espiral, como aparecen en esta imagen, en torno a un ojo que veremos después, precipitaciones torrenciales y la presencia de ese ojo del ciclón que es característico de esta formación ciclónica, como aparece en este ciclón tropical en el Caribe. En torno a este ojo giran los vientos y la velocidad máxima del viento alcanza precisamente sus valores más altos en torno a ese ojo que sería el eje del ciclón. Además de eso, por último, dentro de las características existe un doble campo de presiones, de tal manera que en la troposfera baja tenemos un giro ciclónico, mientras que en la troposfera alta tenemos un giro anticiclónico, algo también muy singular de los ciclones tropicales. Vamos a ver ahora cuáles son los factores para su formación y las principales formaciones ciclónicas. En primer lugar, es necesario, imprescindible, el agua, las superficies oceánicas cálidas, entre temperaturas por encima de los 26 grados y medio. Además de eso, hace falta un valor de la fuerza de Coriolis suficiente para animar la rotación ciclónica, por tanto, hace falta una cierta distancia con respecto al ecuador. Ausencia de vientos de cizalladura, que se denominan, es decir, fuertes corrientes de viento en la vertical. Y por último, la proximidad de la zona de convergencia intertropical en torno a la cual se fabrican o aparecen o se generan los ciclones tropicales. Bueno, me quedaba señalar la presencia de una perturbación inicial, es decir, la gestación siempre procede de una onda del este. Dentro de los tipos de formaciones ciclónicas, en función de su intensidad, hablamos en primer lugar de depresión tropical como el fenómeno, digamos, más leve, con velocidades de viento sostenidos en superficie por debajo de los 60 km por hora. A continuación tenemos la tormenta tropical con vientos de entre 60 y 120 km por hora. Y por último los ciclones tropicales con vientos a partir de los 120 km por hora. Ciclón tropical sería la denominación científica, y solo que dependiendo de la región en la que nos encontremos se denomina huracán, tifón o ciclón, etc. Las principales regiones afectadas serían estas que aparecen en este mapa facilitado por la NOAA, donde podemos ver cuál es la circulación de todos los ciclones tropicales en los últimos 150 años. Esas regiones son fundamentalmente las costas orientales, intertropicales y subtropicales de los continentes, bañadas siempre por aguas cálidas. Es por eso porque las costas orientales, por ejemplo la costa africana o la costa de California bañadas por agua fría, no aparecen los ciclones tropicales. Dentro de todas estas regiones, el sector de mayor frecuencia y de mayor intensidad en cuanto a fuerza de los ciclones tropicales es el Pacífico Norte, como es el caso, por ejemplo, de este último ciclón que hemos tenido en Filipinas, el caso del Haiyan o Yolanda. Dentro del Atlántico Norte ponemos un ejemplo para comprobar cuál es la estacionalidad, puesto que los ciclones se producen cuando el agua está más cálida, es decir, fundamentalmente en el verano y en el otoño de los respectivos hemisferios. Aquí tenemos una situación donde podemos ver la frecuencia de los meses en esos 6 meses de verano y otoño, y podemos ver cómo realmente la mayor frecuencia se da entre agosto y octubre, siendo septiembre, en el caso del Caribe y Golfo de México, el mes de mayor peligro. ¿Cuáles son las principales amenazas de los ciclones tropicales? Es decir, ¿cuáles pueden ser sus principales efectos? Pues en primer lugar tenemos que hablar de los vientos intensos, que en los casos más extremos pueden superar, pues las rachas máximas pueden superar los 300 km por hora, y vientos sostenidos, es decir, vientos durante más de un minuto, por encima de los 250 km por hora. La mayor intensidad, además, como particularidad, se da en el sector derecho de avance de los ciclones tropicales, de tal manera que en este caso concreto sería este sector de aquí, que presenta una velocidad superior al sector izquierdo en cuanto al avance.
Además de eso, mayor impacto de los vientos siempre en áreas costeras. El relieve, cuando aparece relieve, hay modificaciones eólicas muy considerables y pluviométricas, de tal forma que los vientos iniciales pueden transformarse y incrementarse o también incrementar la posibilidad de precipitaciones. Evidentemente, bajo estas circunstancias, la destrucción de las infraestructuras es muy severa. La segunda amenaza que llevan aparejados los ciclones tropicales serían las lluvias torrenciales, que vienen ocasionadas fundamentalmente por nubosidad de gran desarrollo vertical, tipo cumulonimbo, que pueden descargar de media 300-400 milímetros día, aunque en muchas ocasiones superan ampliamente esos valores. Al mismo tiempo, esas lluvias generan aumento en los caudales, inundaciones y otras amenazas como son, por ejemplo, movimientos de ladera o deslizamientos de tierra. Estas lluvias torrenciales generan también daños muy graves en infraestructura. Por último, como la otra gran amenaza dentro de los ciclones tropicales, tenemos un concepto que se puede denominar ola de ciclón, onda de marea, onda de ciclón, que viene del inglés storm surge. Esta tercera amenaza supone la acumulación de agua que llega acompañada de fuertes vientos, y esa agua genera imágenes como esta del reciente huracán Sandy en Nueva York, y que se ve perfectamente en esta imagen animada cómo entra esa onda, esa storm surge en el interior del continente. Se producen graves inundaciones en tierras bajas, evidentemente por el aumento en la entrada de agua del mar en el interior, y por tanto los principales efectos se dejan ver en costas llanas, en desembocaduras y deltas, sobre todo en deltas, como en este caso, en deltas de los grandes ríos, como es el caso del Mississippi en Estados Unidos o el Ganges y Brahmaputra entre la India y Bangladesh. Por último, vamos a ver una serie de ejemplos, que serían algunos ejemplos muy significativos de grandes ciclones tropicales en el último siglo aproximadamente, en los últimos 50 años. Entre ellos destacan el ciclón 02B en abril del año 1991, con velocidades de viento de más de 260 km por hora, y sobre todo la destrucción vino derivada del aumento del nivel del mar y del lugar en el que se produjo, puesto que se produjo en el delta del Ganges Brahmaputra, es decir, una zona muy llana que generó más de 130.000 muertos y con pérdidas valoradas en la mitad del Producto Interior Bruto de Bangladesh. Este sería un poco el track, el círculo que hizo, el camino que recorrió el ciclón. En segundo lugar tenemos el huracán, en este caso huracán porque se dio en el Atlántico, Andrew, en agosto de 1992, de categoría 5, con velocidades máximas de viento por encima de los 280 km por hora, velocidades mínimas muy marcadas y daños generalizados en Bahamas, en Cuba, en Estados Unidos, y en este ciclón concretamente afectó de forma muy severa a la ciudad de Miami, de la cual se tuvieron que evacuar 1 millón de personas. Este sería el recorrido de ese ciclón. En cuarto lugar tenemos el huracán Mitch, tristemente famoso huracán Mitch, porque mató a más de 15.000 personas, depende de las fuentes en este caso, con velocidades de viento muy considerables por encima de los 300 km por hora y precipitaciones máximas de más de 600 milímetros en 24 horas, afectando a una gran parte de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El huracán, como pueden comprobar, tuvo un tiempo muy largo en toda Nueva Centroamérica, afectando, ya digo, desde México hasta Nicaragua. Por último, tenemos el Katrina en agosto del año 2005, con velocidades máximas de viento también de categoría 5, es decir, por encima de los 280 km por hora, presiones muy bajas, en torno a 900 hectopascales, y fue el peor huracán en la historia del país, en la historia de Estados Unidos, con más de 150.000 millones de pérdidas, sobre todo en el área de Nueva Orleans. Este sería el recorrido de ese ciclón tropical. Muchas gracias.